Escuchas La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de la neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Hoy nos convoca un hito muy especial, la Encuesta Humanas 2025. Este estudio, que se realiza de forma ininterrumpida desde hace 15 años, es único en Chile, pues mide exclusivamente las percepciones de las mujeres sobre sus propias vidas y el contexto político, social y cultural que nos rodea. Para desglosar esta radiografía necesaria y poder reflexionar sobre lo que nos revelan estas cifras, hoy nos acompañan Jennifer Alfaro, coordinadora de estudios y litigio estratégico de Corporación Humanas. Bienvenida, Jenny. Hola Luna, hola Tere. Y Teresa Valdés, quien es coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Bienvenida, Teresa. Hola Luna, hola Jenny. Entonces, bienvenidas a ambas, y con Jennifer y Teresa abordaremos 3 ejes fundamentales de la encuesta. Si bien hay otros temas que después podrán revisar, vamos a abordar discriminación, democracia y violencia de género. En este episodio, más que buscar respuestas cerradas, lo que queremos es abrir conversaciones que nos permitan entender qué estamos pensando y cómo estamos viviendo las mujeres en Chile actualmente. Para entrar ya de lleno en los datos, hablemos sobre el eje de discriminación. Sabemos que es una realidad que atraviesa todas las etapas de nuestras vidas, algo que hemos vivido nosotras, que también sufrieron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, y es un nudo crítico que parece persistir en el tiempo. Entonces, Jennifer, para darnos una primera mirada general, ¿podrías contarnos resultados destacados de la encuesta sobre este eje? Sí, mira, dentro de este eje los resultados arrojaron que un 85% de las mujeres encuestadas en la encuesta humana 2025 considera que el nivel de discriminación hacia las mujeres es alto, que un 31%, o medio, un 54%. Solo un 2% percibe que la discriminación es nula. Y el trabajo, que fue una de las preguntas, se mantiene como el espacio donde se percibe mayor exclusión o maltrato, con un 57% de las menciones. Le sigue el acceso a cargo de decisión política, un 24%, y el ejercicio de la libertad sexual, un 16%, que eran los lugares donde se percibe mayor discriminación. Uh-huh. Jenny comentaba que el 85% percibe un nivel de discriminación alto o medio, y uno pensaría que con ese nivel de percepción de discriminación esto debería ser tratado como una urgencia social más o menos inmediata, y además el mercado laboral sigue siendo el lugar donde más se manifiestan estas brechas. Entonces, Teresa, yo te quería preguntar, ¿qué te dicen estos datos? ¿Tenemos normalizada la discriminación aún cuando tenemos estas cifras tan altas? Lo que pasa es que la discriminación es como está en la base del funcionamiento de la sociedad, entonces lo más interesante es la percepción y la conciencia de discriminación, porque estaba naturalizada de antes. Nuestra cultura, nuestro orden cultural ha puesto a las mujeres en condiciones de subordinación, de minusvalía, y la discriminación es como lo que con lo que nacemos. Entonces, cuando en esta encuesta te dicen que hay una discriminación, es una conciencia y una posibilidad de acción crítica, de modificación de la sociedad. Si no existiera la conciencia, no pasaría nada. Entonces, yo saludo estos resultados. Se mantienen desde la primera encuesta de Humanas, siempre la percepción de discriminación. Y cuando hay una mayor percepción de discriminación, no necesariamente quiere decir que hay más discriminación, es que hay más mujeres que están rechazando este orden cultural que nos discrimina. Entonces, en ese sentido, es un resultado positivo. Y en esto quizás podríamos profundizar un poco en que se manifiesta más en el trabajo, y quizás tiene que ver con lo que dices tú, Tere, que tiene que ver con la conciencia de que también hay discriminación en ciertos espacios que quizás antes pensábamos que era normal el cómo era el trato, por ejemplo. Entonces, quizás es un poco paradójico, y en esto quizás Jenny podría comentar, es como paradójico que el lugar donde más se percibe discriminación es en el trabajo, pero también en otra pregunta, las mujeres señalan el trabajo como el lugar donde se sienten más seguras, que es un 71%. Entonces, ¿cómo pueden convivir esas dos sensaciones en el día a día de las mujeres? Mira, yo creo que a simple vista pareciera contradictorio, pero en la práctica no lo es. Estamos hablando de distintos espacios. O sea, primero que nosotros digamos que el trabajo es el principal espacio de discriminación,
nos visibiliza que probablemente las mujeres todavía perciben brechas salariales, techos de cristal, espacios donde aún se sienten discriminadas en ciertas relaciones de poder. Por un lado, tenemos tema de la maternidad, entonces como que si me retiro antes puede haber menos opción de ascender y desvalorización del trabajo femenino. Pero por otro lado, cuando nosotros decimos que o percibimos que nos sentimos más seguras en esos espacios, también dice relación con que el lugar de trabajo es probablemente uno de los espacios donde hay mayor regularización. Entonces, se podría percibir en esa línea que estamos en un lugar donde hay, por ejemplo, esa pregunta se vinculaba con cómo te sentías más segura en la calle, en el parque. Ahí te sientes más expuesta y probablemente pueda haber una sensación de mayor seguridad en el trabajo, aunque las relaciones de poder y la diferencia sigue existiendo y se ve regulado una aparente no discriminación cuando en la práctica sí lo hay. Pero es súper interesante porque el gran cambio que hemos logrado las mujeres es salir del espacio privado para entrar al espacio público. Entonces el espacio público sigue siendo un espacio en disputa, somos unas intrusas, seguimos siendo unas intrusas, entonces que percibas ahí el mayor nivel de discriminación, obviamente que hay espacios en los cuales estamos compitiendo las mujeres como nunca habíamos competido y es evidente que ahí se producen, digamos, tensiones y formas sistemática de discriminación. Hay algunas áreas en que la discriminación es absolutamente evidente, pero es también lo que más quieren las mujeres. O sea, parte fundamental de la autonomía de las mujeres como sujetos autónomos e independientes es el trabajo. Entonces, también es un lugar tremendamente valorado. Además, da muchos recursos a las mujeres, está estudiado, no solo los recursos económicos, Claro. sino que los recursos sociales, la capacidad te da unas posibilidades de protección respecto a la violencia, montones de cosas. Entonces, claro, no es contradictorio, digamos, son dos maneras, dos dimensiones, digamos, del estar en el trabajo. Ujú. Y pasa igual lo mismo, me imagino, con el dato que daba Jenny, es que le siguen el acceso a cargos de decisión política. Aunque ahí también se sufre discriminación todavía. En ese sentido, igual, quería pasar también al segundo eje, que es un tema que es la columna vertebral de nuestra convivencia, que es la democracia. Si bien en lo que estábamos conversando, un 85% de las mujeres percibe un nivel de discriminación importante, especialmente en el mundo del trabajo, esto como que no ha mermado la convicción cívica de las mujeres, porque al preguntarles por el mejor sistema de gobierno, el 62% afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Entonces las mujeres en Chile siguen, al menos como lo vemos de acá, siguen apostando por el camino democrático para poder resolver las brechas que estábamos comentando. Entonces, ahí este apoyo me imagino que no es algo como apoyo a la democracia sí o sí, siempre sin ningún análisis crítico. Entonces, para profundizar en esos matices y antes de abrir la conversación, Jennifer nos trae otros datos que son clave para entender esa cifra también. Sí, bueno, la encuesta humana reveló que, como tú bien decías, Luna, el 62% de las mujeres prefiere la democracia. De ese porcentaje, solo un 12% se encuentra altamente satisfecha y el 14% nada satisfecha. Un 25% de las mujeres afirma que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible y un 14% dice que le da lo mismo un régimen democrático a uno no democrático. Ujú. Entonces, con esas cifras y ya abro la conversación. Teresa, te quería preguntar, ¿qué te dicen estas cifras? ¿Crees que las mujeres tienen como una lealtad con la democracia, aunque estén insatisfechas en alguna parte con Es que su la palabra funcionamiento? lealtad no corresponde, o sea, las mujeres solo avanzamos en democracia, y eso sí que está demostrado históricamente. En la historia, la memoria de las mujeres, solo avanzamos cuando hay democracia y va a ser siempre preferible. No hay concesión que haya dado ninguna dictadura que pueda asemejar a lo que es conseguir los derechos que hemos conseguido. Esos derechos son conseguidos en democracia además no solo a nivel nacional, sino que en el conjunto, en el concierto internacional, donde los organismos intergubernamentales, ¿no es cierto?, también nos devuelven esta imagen de que para avanzar se requiere la participación política y pasa a ser uno de los ámbitos más significativos, donde hay más
requisito de las mujeres de participar es, ¿no es cierto?, para que la democracia sea así, sea útil. Obviamente que hay insatisfacción porque tenemos una cantidad de temas pendientes, pero eso no quiere decir que prefiramos el autoritarismo a la democracia. Aunque esta pregunta que se viene haciendo y un cómo observar que efectivamente una mirada crítica a la democracia nos lleva a observar la democracia y sus debilidades, y eso es súper importante. Pero nadie está tirando por digamos, por el lavadero la democracia porque quiera reflexionar, o sea, y modificar algunas dimensiones. O sea, todas nosotras también somos críticas de este sistema democrático también. No, yo soy de las que apoya la democracia, yo soy de la generación que luchó por recuperar la democracia en dictadura, yo no tengo ninguna duda de que la democracia es demasiado mejor que la dictadura, entonces que uno la critique quiere decir la critico pero es mía, la critico pero es mía y la critico porque la quiero mejorar, no la critico porque la quiero cambiar, la critico porque la quiero mejorar, no porque quiera reemplazarla por algún señor como los que hay ahora que quieren nada más que la violencia y el poder el más fuerte. Entonces, igual es un dato súper positivo que el 62% la siga prefiriendo porque significa que está esa conciencia que dices tú, Tere, respecto a que ante cualquier cosa siempre es preferible la democracia. Igual quisiera hacer un punto respecto a lo que dices tú de estos señores que han influenciado quizás en cómo... en la percepción ciudadana en Chile respecto a como qué tipo de gobierno es. Entonces, Jenny, igual te pregunto, ¿qué nos dice el que una de cada 4 mujeres dice que sí aprobaría un gobierno autoritario bajo ciertas circunstancias, si hay influencia en lo que pasa a nivel regional o internacional? Bueno, en eso yo concuerdo también con lo que señala Teresa. No creo que haya una adhesión ideológica al autoritarismo, mucho menos. Creo que acá pueden haber influencias o quizás ideas. Incluso puedo llegar a creer que no se concibe en un 100% lo que significa propiamente tal un autoritarismo. Entonces, lo que nos dicen los datos es que efectivamente el valor de la democracia sigue existiendo. Hay un rechazo a otro tipo de regímenes y lo que puede existir también, y ahí ese es un llamado a reflexionar dentro de la misma democracia, es que probablemente hay ciertos temas que uno los relaciona a que hayan insatisfacciones. Probablemente este año surgió muy fuertemente los discursos de orden, de seguridad, y en ese vínculo también nosotras no podemos alejarnos de la realidad latinoamericana, por ejemplo, cuando se menciona la figura de Bukele, pero también probablemente una caricatura de lo que nosotros estamos pensando de cómo deberían funcionar los sistemas de Estado. Entonces, hay una mirada desde esa lógica de a lo mejor pensar, bueno, el autoritarismo funciona, sin embargo, cuando yo creo que caemos en la realidad y vemos, por ejemplo, los niveles de persecución, de falta de debido proceso, de garantías judiciales, de que estás expuesto también a que te puedan detener en cualquier momento sin ningún tipo de garantía, las mujeres, lo que nos dicen los datos es que seguimos reafirmando que la democracia es nuestro valor. Debería que hacer una notita al pie, ¿no es cierto? Ahora que el señor próximo presidente ha decidido ir a reunirse con Bukele. Bukele es un dictador, tiene estado de emergencia, digamos, con todas las garantías democráticas suspendidas en todo el país desde hace ¿cuántos años ya? Un montón de años desde que está Bukele. Entonces, ¿qué eso no tiene que ver con el país que nosotros tenemos? O sea, ni aunque quisiera trasladar el modelo Bukele a Chile, no puede, o sea, tendría que instalar el estado de sitio, estado de emergencia en todo el país para poder hacer lo que hace Bukele. Y eso no es aceptable. Claro. Y aquí también sumando a lo que estamos hablando sobre democracia y cómo funciona el sistema democrático, otro dato que me parece relevante es que el 75% está de acuerdo con la paridad en cargos de toma de decisiones, entonces eso habla de que las mujeres también saben el valor de que mujeres estén representando sus opiniones en los espacios de toma de decisiones. Es fantástico porque es un proceso cultural de empoderamiento progresivo y aunque estemos en este momento en que estamos, que hubo, ¿no es cierto?, una votación muy importante al señor Kast,
esas mismas mujeres que votaron al señor Kast también están deseando la autonomía, están deseando participar, están deseando, ¿no es cierto?, acceder en forma paritaria a los distintos espacios de poder. O sea, si uno piensa que para la Convención Constitucional que se acordó la paridad, esa paridad se logró transversalmente con mujeres desde la izquierda hasta la derecha, fuimos todas juntas. Entonces hay un capital, un acervo, digamos, de las mujeres, de todas transversalmente, de la necesidad de participar en condiciones igualitarias. Esa es la ganancia principal, ese es el triunfo que hemos tenido las mujeres en esta sociedad, porque hemos sacado a las mujeres de estar en el encierro, de que el año 49 la democracia impedía el voto de las mujeres, a que ahora, ¿no es cierto?, el deseo, bueno, queremos estar en igualdad de condiciones. Las mujeres somos el 52% de la población, de acuerdo al último censo. No puede ser de que no estemos representadas en forma proporcional. Y eso es una ganancia cultural transversal. Sí, ahí sumado a lo que dice Tere, también hay esto nos refleja una concepción que nosotras trabajamos e impulsamos durante todo el año pasado. O sea, nada sin nosotras en procesos de elecciones, cuando la ley de cuotas, que fue un tema que hemos abordado anteriormente, termina el 2029. Y no hay ningún proyecto de ley hoy en día que avance para legislar sobre esto, cuando tenemos que las mujeres en su gran mayoría opinan que la paridad tiene que ser el piso mínimo de discusión de cualquier política pública y normativa en nuestro país. Entonces, es un tremendo dato y, como dice Tere, o sea, nos llena de orgullo saber que hasta el día de hoy, pese a que otros datos hablan de un desinterés en política, sigue existiendo esta base mínima de decir, bueno, tenemos que estar reflejadas en todos los espacios, somos más del 50% de la población, tenemos que ser incluidas. Claro, sí. Eso igual marca como un norte quizás de continuar ese trabajo para ver qué va a pasar después del 2029, cuando termine la ley de cuotas que tenemos hasta el día de hoy, y que claro, veíamos el año pasado que ha servido, pero aún no es suficiente. O sea, no hemos llegado a órganos paritarios, excepto lo que hubo en la Convención Constitucional. Entonces ahora ya vamos pasando al último eje de este análisis, y quizás es como el más complejo de abordar, porque nos enfrentamos a la violencia de género. Este va a ser el eje que vamos a comentar ahora, la violencia de género y el impacto que tiene en la vida de las mujeres. Lo que buscamos igual es entender cómo esta violencia se percibe, cómo las mujeres perciben esta violencia en nuestro país, y por qué las cifras nos siguen enviando estas señales tan críticas. Entonces, Jenny, según los hallazgos del 2025, ¿cuál es la percepción de las mujeres sobre la situación de la violencia de género actualmente? Mira, los resultados de la encuesta Humanas 2025 señalan que un 56% de las mujeres considera que la situación de la violencia hacia las mujeres ha empeorado, mientras que solo un 8% cree que ha mejorado. Por otra parte, un 45% de las mujeres encuestadas considera que la violencia contra las mujeres es un problema generalizado y una expresión extrema de machismo. Además, el 47% cree que este tipo de violencia es más frecuente que los delitos de alta connotación social. Lamentablemente, aquí hay un dato para analizar. Un 21% está de acuerdo o muy de acuerdo en que a veces las mujeres tienen conductas que justifican la violencia de la pareja. Ahí de los datos que mencionas, me parece particularmente interesante este dato de considerar que la violencia de género es más frecuente que los delitos de alta connotación social, que son los que vemos todos los días en todos los medios, en todas las redes. Entonces, esto creo yo que nos habla de que las mujeres ven este tema como una urgencia también de seguridad. Entonces, ¿qué te dice a ti, Jenny, también estos datos? Mira, estos datos, o sea, esta percepción que tienen las mujeres refleja los datos que nosotras hemos trabajado durante el año pasado. Efectivamente, tenemos dentro del ámbito de las denuncias, la mayor cantidad de denuncias se dan por delitos vinculados a violencia contra las mujeres, superior que cualquier otro tipo de delito de connotación social. Entonces acá nos habla que la percepción de las mujeres no está tan fuera de la realidad, y que por tanto lo que estamos hablando es que, bueno, tenemos que empezar a enfocarnos en que la violencia de las mujeres es un asunto de seguridad. Las mujeres entonces se sienten inseguras o
están más expuestas a la violencia, ya no solamente en otro tipo de delitos que nos pueden abordar a todos, amenaza, robo, hurto, sino que incluso en nuestros propios hogares, porque es la violencia intrafamiliar la que tiene mayor prevalencia en nuestro país. Entonces, nos da un mensaje que, bueno, las mujeres parece que en todos los espacios sentimos que estamos más expuestas a violencia en relación a los hombres. Es bien interesante esto porque los datos duros muestran que sí, que efectivamente, pero y si tú piensas que las encuestas de prevalencia, que son encuestas representativas, te dicen que 1 de cada 3 mujeres ha vivido violencia a lo largo de su vida adulta en relación de pareja, es 1/3 de las mujeres del país. Entonces, los datos, digamos, cuando te hacen los análisis de victimización, no hay ninguna relación entre lo que es la experiencia de las mujeres. Igual te dicen cuántas sufrieron violencia el año anterior, la encuesta te dice que alrededor de 20, igual es un 20% de la población de mujeres, son millones. Entonces, en el fondo tú tienes que pensar, digamos, que hay una manera como se presentan los datos que nos desfavorece, porque se llevan estadísticas separadas, te entregan separadamente lo que es los delitos de alta connotación social y los delitos, digamos, la denuncia por violencia, digamos, de acuerdo con la ley actual, los dan separados. Si los dieran juntos, todas las curvas te demostrarían, digamos, la alta prevalencia y que es mucho más importante, pero están separados por razones legales y todo, yo no sé por qué, porque a mí me parecería que si este es un tema de seguridad, deberían ir en la misma rendición, en la misma encuesta. De hecho, ¿no es cierto? Hay algunos temas que están en la encuesta de, ¿cómo se llama? La del Ministerio del Interior, no la de violencia, sino que la otra. Se pregunta por violencia doméstica, pero claro, tiende a tener un sesgo porque está tan enfocada a los temas de seguridad pública, pero si se pudiera hacer, digamos, un estudio que fuera más comprensivo y poner las cifras de denuncia en un mismo informe, te darías cuenta del peso que tiene la violencia, porque es una mayoría de mujeres que lo está viviendo irregularmente, porque no es una vez que te robaron, es que te golpearon muchas veces, es que hoy día que tenemos una ley integral de violencia que te abre el abanico de la experiencia de violencia de las mujeres, donde está la violencia económica, donde se ha incorporado la violencia, digamos, en el tema del parto y ¿cómo se La llama? ginecobstétrica. La violencia obstétrica, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia de violencia de las mujeres es tremendamente alta. Esas violencias en esos espacios todavía no se denuncian, casi no hay denuncia. Lo que se denuncia, digamos, es más lo más clásico, y eso hace que de repente formas de violencia no queden consideradas. Vamos a ver qué pasa con la ley integral de violencia, que se supone que tiene un registro mucho más acucioso, que va a permitir, ¿no es cierto?, ver cómo es que la experiencia de violencia de las mujeres y los delitos contra la autonomía y la integridad de las mujeres son mucho más amplios y están en mucho más espacio. Además, tenemos que tomar desde las niñas hasta las mujeres adultas. Estos datos que tenemos suelen ser de mujeres adultas, pero cuando tú ves la situación de niñas y mujeres adolescentes, ahí, sobre todo, violencia sexual es altísima. Entonces uno dice, sí, la percepción de violencia de las mujeres tiene que ver, aunque todavía los datos y la comunidad no se hace cargo de la magnitud del tema de la violencia. Entonces está bien que las mujeres lo planteen así. Claro, y ahí es un tema de la presentación de los datos, como decía Tere. O sea, los datos están y todas estas encuestas, está la encuesta humana, pero también, por ejemplo, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, están los datos que registran las denuncias, los hechos de violencia, pero se presentan como un tema aparte. Entonces no se logra dimensionar el impacto que tiene en la vida de la mitad de la población. Sí, complementando a lo que dice Tere, la nueva ley integral de violencia hacia las mujeres trae en su implementación un nuevo sistema muy valioso, que yo creo que es parte de una deuda que se necesita ir ajustando a la realidad que existe hoy en día, de traer consigo un sistema unificado de registro, que ojalá más adelante pueda sumarse a los otros tipos de delitos, porque lo que nosotras, por ejemplo, como organizaciones tenemos que hacer es ir solicitando a cada una de las instituciones informaciones fragmentadas por separado para ir analizando la información. Y por tanto no está una lógica de política pública de abordar también que
es un impulso que nosotras tenemos ahora como organizaciones, que los temas, la violencia contra las mujeres tiene que ser visto como un asunto de seguridad. No lo podemos ver fragmentado, porque finalmente sigue existiendo esta lógica como que si fuera un tema aparte, como que si no nos corresponde a Claro. todas como sociedad. Entonces, no solamente ahora esta encuesta nos reafirma los datos que nosotras ya venimos teniendo y que también las autoridades tienen, pero tiene que existir un sistema que los logre visualizar en su conjunto, sino que también nos da cuenta que las mujeres sabemos. Justo lo Sabemos estaba a qué anotando. claro, sabemos a qué estamos enfrentadas, sabemos la Claro. violencia que nos Hay ocurre. un problema, que las mujeres, en lo que muestra esto, que lo sabemos individualmente y Sí. que todavía no es un saber colectivo que pueda darle la fuerza política para mayor, digamos, presión, aunque existe sin duda que la Red Chilena contra la Violencia es la organización más importante que tiene Chile de mujeres, porque está a nivel nacional y realiza acciones permanentemente. Sería necesario, digamos, que fuera mucho más en la percepción de todas las mujeres que este es un tema colectivo y no es un tema individual, que no se resuelve individualmente. Una de las trampas que tiene esta cosa de repente es que es tu problema, búscate tú los apoyos, y la visión que ha tenido la derecha en los gobiernos de Piñera era que el tema de violencia contra las mujeres se resolvía con asesoría psicológica y con temas psicológicos, apoyo psicológico. Entonces vamos mandándote al COSAM, mandándote, ¿no es cierto?, al psicólogo. Y en realidad este es un tema estructural y este es un tema que requiere un abordaje de que es una sociedad la que genera las condiciones para la violencia hacia las mujeres, que la vive individualmente, pero que es un tema colectivo. Claro, claro. O sea, yo creo que en eso se ha avanzado, pero igual se mantiene esta idea de resolverlo sola o resolverlo con tu red más cercana sin dimensionar el que es algo, o sea, a nivel colectivo, a nivel masivo que viven las mujeres. Y en eso quizás tiene que ver con un dato que también quería que pudiésemos profundizar, que es esta cifra que es muy lamentable, que un 21% está de acuerdo, muy de acuerdo, en que a veces las mujeres tienen conductas que justifican la violencia de la pareja. Entonces, ¿qué nos dice ese dato? Nos dice también, tiene que ver con esta percepción como de algo más individual. Es un dato como de la dinámica de las Sí, relaciones de pareja, o sea, un sistema. y pensando que históricamente parecía que el hombre siempre tenía la razón, entonces, que esta idea de que, pero ese dato es contradictorio con lo que dice otra pregunta respecto de si la mujer se debe vestir de una determinada manera, o sea, toda la idea de la provocación, digamos, algo que estas mismas mujeres, que algunas, porque no tenemos el cruce para saber quiénes son las mujeres que dijeron eso, que algunas veces las mujeres generaban condiciones para la violencia, no sabemos, pero también hay otra pregunta que te muestran el rechazo a exigirle a la mujer obediencia, a exigirle a la mujer cierta manera de vestirse. Todo eso está en los datos. No sé si tú los tienes por ahí a mano. No tenemos ese cruce, ahí sería interesante. Bueno, este mismo espacio nos da como esta apertura para que revisemos esas condiciones, pero también lo que hablábamos, estamos en un sistema machista, patriarcal, entonces siempre van a haber percepciones diversas y por tanto no sería extraño o no nos llama tan profundamente la atención que haya mujeres que en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, tiendan a justificar ciertas acciones. O sea, cuando cuando hay un espacio de mujeres que se declara o no feminista o que no está de acuerdo con ciertos mínimos, estas situaciones también se van a dar. Es difícil, yo creo que toda la carga de que uno esté clara en que la violencia hacia la mujer es una pandemia, es inaceptable y no se puede justificar, recaiga solamente en nosotras como mujeres. Cuando no hay, por ejemplo, lo que decíamos, una política pública establecida de ver en su conjunto que lo que estamos viendo es una pandemia que tiene que ser atacada y que no se han puesto de acuerdo ninguna autoridad hasta ahora, excepto ahora con la nueva ley de violencia integral, que marca un paso, un hito, yo creo que histórico para abordar este tema, no de forma separada, sino que en su conjunto. Sí, yo le agregaría que podemos ver, ese dato puede estar por ahí, es la edad de las mujeres que plantean eso, porque aquí hay brechas generacionales muy fuertes. O sea, cuando uno dice un dato, es un dato agregado del total de las mujeres entrevistadas en esta encuesta con su rigor, digamos, metodológico,
pero tenemos posibilidad de ver de qué sector socioeconómico son, ¿no es cierto? Si tienen hijos, si no tienen hijos, qué edad tienen, y vas a ver tú de que las mujeres que dicen eso tienden a ser mujeres que viven en determinadas condiciones, digamos, en términos socioeconómicos, en general suelen ser mayores, o sea, ahí uno puede analizar y decir, bueno, cómo esta percepción de los derechos de las mujeres es algo que ha ido a lo largo del tiempo, entonces es bien contradictorio porque también tenemos que las mujeres mayores aparecen mucho más claras respecto del tema de la democracia, respecto de una serie de cuestiones, entonces demuestra que las generaciones jóvenes tienen una visión más crítica, digamos, respecto a la democracia que las propias mujeres mayores. Entonces, no es nada de esto es rígido y esto te da un camino para decir, a ver, por dónde tenemos que avanzar y trabajar. Claro, y en ese punto y en esto de abrir conversaciones y reflexiones, también pensaba, claro, uno asume que, y puede que sea así, que las mujeres mayores tengan más esta percepción de que hay algunas conductas que justifican la violencia de la pareja, pero el año pasado hablábamos con, por ejemplo, Fundación Niñas Valientes, que nos decía que están renaciendo discursos en el que se justifica la violencia contra las mujeres o que se vuelven a perpetuar estereotipos de género como del rol de la mujer, de la esposa Pero tradicional. preguntamos sobre eso, pues eso es lo interesante. Sí. Preguntamos sobre eso precisamente porque nos han dicho de algunas organizaciones juveniles, ¿no es cierto?, de que está pasando esto y aparece esta idea de las mujeres tradicionales y claro, y el rechazo, no sé si tú tienes por ahí la pregunta, la estoy buscando. El rechazo es masivo, no es que sea adecuado, no en absoluto. Entonces son fenómenos de nicho, digamos, cierto grupo socioeconómico, cierto nivel, donde un tema que no hemos señalado y que sí sale en la encuesta es el impacto de las redes sociales y qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Por un lado, que aparece su aporte a la información y a la democracia y por otro lado, que es un espacio de violencia y discriminación. Entonces, en esos espacios, ¿no es cierto? Claro, aparecen este recurso a proponer a la mujer tradicional como la más feliz y le preguntamos a las mujeres y dijeron que no era verdad. Aquí tengo Ya, la pregunta es, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? La mujer esposa tradicional que promueve las redes sociales es más feliz. Muy de acuerdo, 3%, de acuerdo, 15%. Claro. O sea, ya, al menos no, Claro, no, quizás sí. un poco de nicho, pero yo creo que igual sigue Igual, siendo algo de preocupación. pero igual es generacional. Si tú lo miras, vas a ver tú que aparecen cierto en algunos. Y es evidente que vivimos, cuando estamos en una sociedad en transformación y en crisis, hay de todo. O sea, esta idea de que era mucho mejor cuando tú estabas de esposa, madre, esposa y dueña de casa en tu casa y el marido te traía, ¿no es cierto?, la platita. Bueno, idílico, pero suponiendo, ¿no es cierto?, versus salir a trabajar con lo que significa hoy día el transporte, el cuidado infantil y no sé qué. Entonces, claro, tú puedes idealizar esto de cualquier pasado fue mejor. Y bueno, podemos ir a preguntarle a las mujeres por qué se hicieron feministas si estaban tan felices. Eso, todo el trabajo de la segunda ola feminista en Estados Unidos, ¿no es cierto? La mística femenina, esta idea de que feliz, ¿no es cierto?, en la casa y con todos los aparatos para ser muy buena esposa y dueña de casa. Entonces pongámosle refrigerador, respiradora y todo para que no necesite nada. Y las mujeres todas deprimidas, todas, ¿no es cierto? O sea, algo parece que esa solución está demostradísimo de que es desastrosa. Sí, y ahí, bueno, nosotras también yo creo que es la posibilidad de que la encuesta Humanas aborda estas nuevas como fenómenos que van ocurriendo también en redes, porque es cierto que nosotras también teníamos la duda efectiva de cuál era el impacto de estas como nuevos trends que van apareciendo en redes, también esta idea, por ejemplo, del sugar daddy, de que me financia alguien mayor, de esta mirada de los autos, la imagen, la figura de la mujer tradicional. Entonces, cuando hacemos estas preguntas también es porque queremos saber como en qué burbuja estamos y finalmente los resultados es lo que dice Tere, o sea, no hay un rechazo y por tanto no es
a veces lo que los algoritmos nos muestran puede ser tener más impacto de lo que efectivamente está ocurriendo en la realidad. Así Y ahí es. tenemos que tener harto ojo en ir diferenciando cuál es la realidad, porque finalmente tal parece que las mujeres no es una prioridad, eso no les interesa y se perciben en otros ámbitos como más relevantes. Y te vas a encontrar con casos aislados. Tú Claro. miras en Estados Unidos lo que ha pasado con estas chicas de no casarse y qué sé yo, dedicarse a ser madre, que después que tuvieron el primer hijo se encontraron con lo que era el trabajo de tener y hacer todo, y en Estados Unidos que no hay ningún apoyo, dijeron, parece que esta idea, digamos, de la mujer tradicional ideal tiene algunos problemas. medio Entonces, difícil. yo siempre confío en la experiencia de las mujeres y lo más importante es digamos, lo que está en contra es el aislamiento de las mujeres. Una mujer aislada que solo vive, digamos, de TikTok y de las redes sociales, las probabilidades que tome decisiones equivocadas son muy altas que si está en un colectivo donde las Claro. mujeres están comentando. Y por eso la organización y el encuentro de las mujeres, los espacios de conversación sobre la vida cotidiana y sobre todo son claves, son claves. Y estamos en un tiempo difícil desde la pandemia en adelante, ¿no es cierto? Porque la tendencia ha sido mucho más a aislarse y todo esto funciona por internet y todo por Zoom y no sé qué, y se cierran espacios sociales. Se cierran para las mujeres, imagínense cómo se cierran para los hombres, eso haremos otro programa para ver qué pasa con los hombres, pero se cierran para las mujeres y tiene estas consecuencias, porque entonces tú empiezas a creer o a seguir lo que el algoritmo te trae como que esto está pasando en el mundo y esta es la tendencia. Puedes verlo en otros ámbitos, en los temas de la salud, está el Ozempic, que todo el mundo no se ve, pucha, en Sí. realidad es falso, es falsedad absoluta, pero estás expuesta A en la ese tipo de burbuja a un contenido. montón de mensajes y de propuestas de felicidad que no son. Y que nadie los contrarresta al final. Oye, y eso es Uno no los interesante. conversa, sí. La pregunta sobre qué hace felices a las mujeres, tú la tienes, no sé si la destacaste por ahí, que es muy maravillosa porque dice, bueno, ¿qué es lo que hace más feliz a las mujeres? Y entonces dice, es el tener el proyecto de vida, Sí, y el proyecto de vida gana el Ah, proyecto de sí, vida. ¿qué cree que es lo más importante para ser feliz en la vida? El 35% dice desarrollarse como persona. Esa es la Exacto. mayoría. Sí. Y el segundo también es... Es tener buena salud, pero ese para Pero todos. es que eso es Bueno. muy clave. Obvio. Y claro, después hay otros temas. Eh, Vamos a cerrar, igual nos quedan un par de minutitos y en esto, como estábamos comentando, igual veo que la encuesta también es un súper buen instrumento para poder, también como dicen ustedes, ir viendo que hay ciertas ideas que hasta nosotras mismas empezamos a preocuparnos de más y después vemos que no son tan extendidas como pensamos. Y ya hablamos del eje de democracia, el eje de violencia de género y del eje discriminación. Entonces, ahora que nos quedan unos 5 minutos, quería preguntarles si es que tienen algún otro hallazgo de esta encuesta que no hayamos tocado o que no hayamos profundizado y que les parezca importante poner sobre la mesa hoy. Mira, yo voy a complementar, porque lo tenía también guardado el dato que dice la Tere con las cifras, que es lo que también nos llamó más la atención vinculado a las redes sociales, que fue el espacio además en el que quisimos profundizar, porque antes solamente preguntábamos dónde se informan más las mujeres, y lo que nos muestra Humana, la encuesta, es que un 63% de las mujeres está de acuerdo, muy de acuerdo con que las redes sociales son un espacio de hostigamiento. Y un 76% de las mujeres considera que las redes son un canal de información falsa. Entonces, esto se vincula netamente con todos los temas vinculados a desinformación, pero también la violencia digital y la desinformación como un mecanismo para la violencia digital, que lo vimos súper reflejado el año pasado, sobre todo las mujeres en espacios políticos, donde se usa como herramienta para desprestigiar y para no hacer solamente un llamado hacia la mujer en particular que está expuesta, sino que también es como un elemento silenciador, ¿cierto? Como para todas que nos vayamos restando de esos espacios, porque hay una idea de que, bueno, si nos exponemos, estas van a ser las consecuencias. Entonces, creo que un ámbito que tenemos que profundizar
muy relevante, sobre todo este año, con toda la información, bueno, con el desarrollo de la IA, que también además siempre hay elementos que parece que para las mujeres siempre tiene, o sea, siempre de por sí, pero tiene otro enfoque. O sea, tenemos lo de Group, que tiene otra, que vincula a las mujeres, por ejemplo, con su cuerpo, entonces va haciendo connotaciones al físico, pero también discriminatorias sobre el intelecto de las mujeres. Entonces, ese es un ámbito que lo queríamos ver reflejado en la encuesta y se ve claramente. O sea, la violencia digital es el espacio hoy en día donde ocurre una violencia que todavía no está, por ejemplo, tipificada adecuadamente en Chile. Y yo quiero hacer una nota metodológica. Muchas veces miramos los datos y decimos, ¡ay, qué terrible! Un 25%, piénsate, es minoritario, es muy minoritario. Acordarnos de lo que son las mayorías y lo que son las minorías. Entonces, minoría, 25% es un cuarto. Distinto si tú me dices el 40%, ahí yo me preocupo. Pero el 25% es parte de la heterogeneidad de la sociedad. Nunca vas a tener 100%, nunca. Entonces, por otro lado, hay otros datos que es interesante mirar en progresión. El interés de las mujeres en la política, que aparece, entre comillas, bajo, la verdad es que es mayor que todas las encuestas anteriores. Entonces, tú dices, cierto, han sido unos años que hemos pasado de elección en elección, un año electoral. Es muy interesante, de alguna manera significa que hay esa conexión entre lo que me pasa a mí y lo que pasa con el país, y eso son situaciones, no sé si después, digamos, va a cambiar y va a volver a bajar, pero significa que por lo menos durante todo este periodo, independientemente de las conclusiones y todo, ha habido mucho interés en lo público. Y eso, imagínate lo que es este mundo. Pensa en tu bisabuela, yo tendría que pensar en mi mamá, porque tú podrías ser mi nieta, pero claro, es impensable, pues impensable, o sea, este grado de interés en lo público, de participar en la construcción del orden deseado, de definir lo que es bueno para la sociedad, para el colectivo, es muy importante y yo por eso felicito tremendamente esta encuesta, lo que hace Corporación Humana de hacer periódicamente esta encuesta, porque nos va dando este barómetro, nos va diciendo dónde vamos las mujeres y cómo sigue siendo. Los derechos de las mujeres siguen siendo centrales. La encuesta hoy día no lo hemos abordado. Hay una cantidad de cuestiones específicas de temas de derechos que están hoy día en la agenda y que las mujeres en esta encuesta respaldan plenamente. Entonces, eso. Súper. Muchas gracias, Jennifer y Teresa, por acompañarme hoy en este episodio, por ayudarnos a dar contexto a estas cifras que son el reflejo de realidades, como estábamos conversando ahora en el último espacio. Gracias a las personas que nos escucharon en este episodio y como mencionaban Jennifer y Teresa, la encuesta va a estar publicada prontamente. El lanzamiento oficial va a ser en marzo y ahí van a poder desagregar todos los datos que no alcanzamos a abordar acá. Acá queríamos centrarnos en 3 ejes, pero hay mucha información muy relevante que puede guiar el trabajo, que puede abrir conversaciones, que puede lograr que nos organicemos por algo. Entonces, les dejo ahí muy invitadas a que estén pendientes en marzo. Igual en Corporación Humanas ya hay algunos datos publicados en las redes sociales, como los datos principales de esta encuesta, ya están circulando. Así que les dejo muy invitados a eso. Muchas gracias. Gracias, muy rico, muy bueno comentar esto. Síganos en la red y vean la campaña de la encuesta, que está muy interesante. Está buenísimo. Nos despedimos. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.